Muy buenas tardes con los presentes, señor fiscal, señores abogados de la defensa. Siendo las 3 de la tarde con 6 minutos del día jueves 7 de febrero del año 2019, se hace presente esta sala de audiencias el juez del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria, Juan Carlos Sánchez, el asistente de audiencia que escribe el acta a fin de continuar con la audiencia de prisión preventiva en contra de Edwin Oviedo Pichotito en la investigación que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Para efecto de registro se deja constancia que la presente incidencia tiene asignada el número 47-2018-3. A efecto de verificar la asistencia de ley, señor asistente, si se da cuenta. Buenas tardes, señor magistrado, partes procesales y público asistente. Doy cuenta de la presencia de los siguientes. Por parte del Ministerio Público, la fiscal provincial Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra, y por parte de la defensa técnica de Edwin Oviedo Pichotito, el abogado César Augusto Nakazaki Servigón, y como interconsultas, Adolfo Johan Junior Pinedo Rojas y César Enrique Pérez Escobar. Asimismo, debo precisar que se encuentra mediante enlace de videoconferencia el investigado Edwin Oviedo Pichotito. Ok. Investigado Oviedo, ¿nos escucha? Investigado Oviedo, ¿nos escucha? Investigado Oviedo, ¿nos escucha? Buenas tardes, señor magistrado. Sí, hoy en este momento sí, lo acabo de escuchar recién. Gracias. Muy bien, entonces... Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar por válidamente instalada la audiencia. Corresponde entonces emitir la resolución respectiva luego del debate desarrollado, ¿correcto? Perdón, no lo escucho bien. Disculpe, señor magistrado. Buenas tardes, señor Oviedo, ¿nos escucha ahora perfectamente? Un poquito distorsionado, pero pero está bien, está bien. Señor Oviedo, ¿tiene algún ventilador o aire acondicionado cerca de usted? Sí. ¿Puede apagar el micrófono cuando no hable, por favor? Porque esa creo que es la interferencia. Ok, en este momento. Doctor, ya estoy. Señor Oviedo, ¿Me escucha, ¿ahora nos escucha perfectamente? Sí, un poco mejor. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Vamos a pasar a... Perdón, señor magistrado, disculpe, no lo escucho. A ver, ¿no se escucha nada o se escucha distorsionado? No, se escucha distorsionado. Cuando usted habló, disculpe, señor magistrado, lo escuché un poco distorsionado, pero ahora cuando hablo un poquito más fuerte sí lo escuché mejor. Okay. Gracias. Muy bien. Entonces soy yo. Muy bien. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte entonces. Bueno, vamos a resolver conforme a lo debatido. Resolución número 16, Lima, 7 de enero de 2019. Autos vistos y oídos en audiencia pública, requerimiento de prisión preventiva formulado por el segundo equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao en contra del imputado Edwin Oviedo Pichotito en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado, considerando, primero, que mediante requerimiento presentado con fecha 17 de diciembre del 2018, la señora fiscal provincial requirió la medida coercitiva de prisión preventiva, entre otros, contra el investigado Edwin Oviedo Pichotito, que en mérito a ello, el señor juez del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional
convocó audiencia para el día 17 de diciembre del año próximo pasado, la misma que se realizó en sesiones continuas, siendo que mediante resolución número 3, dictada en la sesión del 20 de diciembre del 2018, resolvió declarar infundado dicho requerimiento, que apelada que fuera dicha decisión por parte del Ministerio Público, el superior jerárquico, mediante resolución de vista número 8 del 16 de enero del presente año, decidió declararla nula, disponiendo que otro juez emita un nuevo pronunciamiento. Segundo, recibido que fuera dicho requerimiento por este órgano jurisdiccional, en cumplimiento de lo ordenado, el suscrito convocó audiencia para el día lunes 28 de enero del presente año, la misma que se ha llevado a cabo mediante sesiones continuas, siendo la última de ellas la de la fecha. Por lo que, culminado el debate respectivo, el estadio procesal es el de emitir pronunciamiento. Que conforme se tiene el requerimiento presentado primigeniamente, aclarado mediante disposición del 30 de enero del presente año, los hechos materia de imputación en contra del investigado Ovidio Pichotito son como sigue. Que a mérito de la investigación preliminar contenida en la carpeta fiscal número 05-2008, en el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, con disposición número 4 del 12 de agosto del presente año, se formalizó la investigación preparatoria contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga, John Robert Misha Mancilla y otros por la presunta comisión de los delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado. Que los investigados antes mencionados serían integrantes del primer nivel de corrupción relativa a la red externa de dicha organización criminal, conformada por abogados y empresarios, así como la red interna conformada por el personal administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao, quienes no ostentan procedimientos especiales ni inmunidad en relación a los otros implicados de otros niveles de corrupción, específicamente tercer nivel. En tal sentido, el Ministerio Público postula que la mencionada organización criminal estaría conformada por 3 niveles de organización, liderada las 2 primeras por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, contra quien se formalizó la investigación preparatoria por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico y el delito de organización criminal, atribuyéndosele participación en diversos hechos. Se indica asimismo que el mencionado primer nivel de corrupción, conformada por abogados litigantes y empresarios, denominada red externa, afines al denominado por el Ministerio Público hombre clave de la red de corrupción, que sería Ríos Montalvo, habrían sido favorecidos en los procesos judiciales de su interés, para cuyos fines se diseñó un mecanismo de designación de jueces supernumerarios para que emitan pronunciamientos favorables en los procesos judiciales de interés de la red de corrupción. Este primer nivel también estaría integrado por el personal administrativo y jurisdiccional que realizaba las coordinaciones como red interna y era el nexo entre los abogados, empresarios y los jueces que formaban parte de este nivel de corrupción. Todo con conocimiento y dirección del imputado Ríos Montalvo. La red externa del primer nivel de corrupción estaría integrada por los abogados Jacinto César Salinas Bedón, Víctor Maximiliano León Montenegro, Marcelino Meneses Guaira, Juan Antonio Egués Beltrán, Fernando Alejandro Seminario Arteta y los empresarios Mario Américo Mendoza Díaz, Edwin Antonio Camayo Valverde y el operador político José Luis Cabaza Roncaya. El tercer nivel de corrupción estaría conformado por los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entre ellos Julio Atilio Gutiérrez Peve, Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos, Orlando Velázquez Benítez, así como el suspendido juez de la Corte Suprema, César Inostroza Pariachi. Se indica que los hechos en materia de presente investigación están relacionados con los vínculos de terceros no aforados con el tercer nivel de corrupción, es decir, con los altos funcionarios, contra quienes la Fiscalía de la Nación, con fecha 26 de julio del presente año, formuló una primera denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
por los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias. En tal sentido, se atribuye al imputado Oviedo Pichotito los siguientes hechos. Hecho número 1, del delito de organización criminal en calidad de autor, previsto en el artículo 317.1 del Código Penal. Se atribuye al investigado Edwin Oviedo Pichotito el formar parte del tercer nivel de corrupción de la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, al sostener vinculación con altos funcionarios y advertirse estrecha relación con el juez César Inostroza Pagliacci, presunto líder de la organización, así como integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, políticos y congresistas. Dentro de la organización tendría el rol y función de solventar al líder de la organización con dádivas, entradas a las eliminatorias del Mundial Rusia 2018, llevadas a cabo entre octubre de 2015 a noviembre de 2017, y partidos amistosos de la selección peruana hasta mayo de 2018. Favores, tratamientos en Avidena y dinero, $13.000 y 3.300 soles mensuales. De igual modo, haciendo uso de su posición como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tendría el rol de realizar las entregas de un número indeterminado de entradas para las eliminatorias del Mundial a altos funcionarios del sistema de justicia y políticos afines a la red de corrupción, con la finalidad de lograr la expansión de la red de corrupción, mantener su hegemonía y conseguir la impunidad. Hecho 2. Del delito de cohecho pasivo específico en calidad de autor previsto en el artículo 398.1 del Código Penal. Se atribuye a Edwin Oviedo Pichotito el haber ofrecido a César José Inostroza Pagliacci, juez supremo integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la entrega de entradas para los partidos de eliminatoria del Mundial con la finalidad de obtener favores judiciales, es decir, a cambio de ser favorecido con la resolución de la casación número 326-2016 de fecha 23 de noviembre del 2016, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde el mencionado juez conformaba colegiado, siendo que la Sala resolvió a su favor, declarando fundada la solicitud de tutela de derechos interpuesta por el investigado Oviedo Pichotito. Nula la resolución del 29 de octubre del 2015 que revocó la resolución del 13 de octubre del 2015 y reformándola la declaró infundada, disponiendo la Corte Suprema confirmar la resolución del 13 de octubre del 2015 que ordenaba al fiscal de Chiclayo que en el plazo de 5 días cumpla con subsanar la investigación, en buena cuenta que cumpla con detallar los cargos formulados contra el investigado Oviedo Pichotito. Hecho 3. Del delito de cohecho activo genérico en calidad de autor, artículo 397 del Código Penal. Se atribuye a Edwin Oviedo Pichotito que habría hecho entrega al César José Inostroza Pagliacci, juez de la Corte Suprema, sumas de dinero mensual por 3.300 soles, con la finalidad que éste, en violación de sus funciones, le preste asesoría y seguimiento respecto a la tramitación del proceso judicial expediente 2925-2015 Lambayeque ante el octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, caso denominado Los Huachiturros de Tumán. Específicamente, en la demanda de amparo y medida cautelar, surgiendo ese compromiso luego que la Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque declarara el 26 de marzo del 2018 la inejecutabilidad de la casación 326-2016 con la que inicialmente habría sido favorecido. Consultas y pagos que se habrían efectuado en el interior del domicilio de Antonio Camayo Valverde. Y por último, el hecho 4, delito de tráfico de influencias en calidad de instigador, artículo 400 del Código Penal, y alternativamente cohecho activo genérico en calidad de autor, artículo 397.1 del Código Penal. Se atribuye a Edwin Oviedo Pichotito que habría determinado al juez de la Corte Suprema, César Inostroza Pagliacci, y ofreció la entrega de dádivas, entradas para el Mundial Rusia 2018, favores, tratamientos en Avidena, donativos, viáticos o beneficios consistentes en pasajes, que se materializó con la entrega al magistrado Inostroza Pagliacci de la suma de $8.000 y $5.000 a su esposa
Gloria Elisa Gutiérrez Chapa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el día 16 de junio del 2018, con la finalidad que el magistrado Ignacio Pariachi interceda a su favor ante otros funcionarios en la resolución de la demanda de amparo presentada el 26 de abril del 2018 y en la medida cautelar presentada el 31 de mayo del 2018. Cuarto, la señora fiscal, al amparo del artículo 268 y 269 del Código Procesal Penal, concordante con la doctrina legal vinculante establecida en la casación número 626-2013, la sentencia plenaria casatoria número 1-2017, así como lo dispuesto en la resolución administrativa número 325-2011, requiere que se imponga la medida de prisión preventiva en contra del investigado Edwin Oviedo Pichotito por el plazo de 36 meses al encontrarse vinculado a los hechos delictivos antes mencionados. Sostiene la representante del Ministerio Público que cuenta, por cada uno de los hechos atribuidos al investigado, con elementos de convicción que a su entender pueden ser reputados como graves y fundados. Quinto, así se tiene que en relación al primer hecho cuenta con declaraciones de colaboradores eficaces que darían cuenta de la supuesta entrega de beneficios, dinero y ventajas por parte del investigado Oviedo Pichotito al ex juez de la Corte Suprema César Ignacio Pariachi, que las versiones de los colaboradores eficaces, entre ellos los signados con el número 108-2018, 409-2018 y 1912-2018, se habrían visto corroboradas con los diversos registros de comunicaciones telefónicas efectuadas en mérito de una resolución judicial a las conversaciones que sostuvieron en su momento el investigado Oviedo Pichotito, Antonio Camayo y César Ignacio Pariachi. Además de ello, cuenta con declaraciones de testigos, así como actos de corroboración realizados en los procedimientos especiales de colaboración eficaz y notas periodísticas que dan cuenta de hechos relacionados al objeto de la investigación. En suma, considera la señora fiscal que con respecto a los roles que le correspondía ejercer al investigado Oviedo Pichotito en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, se encuentran acreditados en un grado de sospecha grave que permitiría dar por cumplido el primer presupuesto de la medida coercitiva requerida en dicho extremo. Sexto, de igual manera, en relación al segundo hecho imputado referido al delito de cohecho activo específico, considera que las declaraciones de los colaboradores eficaces 108-2018 y 409-2018, así como los actos de corroboración efectuados en dichos procedimientos especiales, los registros de comunicaciones que invocan en relación a este hecho y demás resoluciones judiciales relacionadas al caso denominado Los Guachiturros de Tumán, le permitirían sostener que en este extremo también se encuentra acreditado este primer presupuesto de fundados y graves elementos de convicción. En cuanto al tercer hecho, igualmente, este se encontraría sustentado en la declaración del colaborador eficaz 108-2018, 409-2018 y 1912-2008, en diversos registros de comunicaciones y en actos de corroboración relacionados al trámite del proceso constitucional de amparo y su medida cautelar en el caso denominado Los Guachiturros de Tumán. Y por último, en relación al cuarto hecho, de igual manera se advierte que este se encontraría sustentado en la declaración del colaborador eficaz 108-2018, 409-2018, 1912-2018, en sendos registros de comunicaciones, actos de corroboración, resoluciones judiciales, declaración de testigos y otros documentos que permitirían sostener que nos encontraríamos ante una sospecha grave de la comisión del delito imputado. Séptimo, en cuanto a la prognosis de pena, señala la representante del Ministerio Público que de acuerdo a los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, en el caso planteado de la prognosis de la pena, esta supera la prevista en la norma, esto es 4 años de pena privativa de libertad, por lo que este presupuesto ha sido superado con la imputación de organización criminal. Sin embargo, también concurren otros delitos que serían los delitos específicos en concurso real de delitos, que sumando sería un aproximado de 25 años de pena privativa de libertad en caso que se llegue a condenar al imputado Oviedo Pichotito. Octavo, en relación al peligro procesal, la señora fiscal lo sustenta tanto en el peligro de fuga como en el peligro de obstaculización. En cuanto al peligro de fuga, invoca como factores a tener en cuenta los previstos en el artículo 269 del Código Procesal Penal, tales como el arraigo del imputado, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo,
el comportamiento procesal, así como la pertenencia a una organización criminal. De otro lado, en cuanto al peligro de obstaculización, invoca los factores del artículo 270 referidos a que podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como podría inducir a otros a realizar tales comportamientos. Noveno, de igual forma sostiene en cuanto al principio de proporcionalidad que la medida requerida es idónea, necesaria y estrictamente proporcional. Finalmente solicita que se imponga 36 meses de prisión preventiva por tratarse de un caso complejo que requiere un gran número de actos de investigación y que el plazo requerido no solo comprende la culminación de la investigación, sino también la etapa intermedia y la eventual etapa de juzgamiento, culminando con la expedición de la sentencia correspondiente. Décimo, por su parte, el abogado defensor solicita que el requerimiento fiscal sea declarado infundado por no cumplirse con los presupuestos que establece la ley para su otorgamiento. Que los argumentos de la defensa en cuanto a los elementos de convicción se refiere se encuentran destinados, por un lado, a cuestionar la legalidad de los diversos elementos de convicción aparejados por el Ministerio Público en el presente requerimiento, y por otro lado, a sostener que esto no ostentaría el grado de sospecha grave que se requiere para la imposición de la medida de prisión preventiva. En tal sentido, sostiene que dichas circunstancias no permitiría realizar una prognosis de pena, pues no nos encontraríamos ante el supuesto de una probable condena. Asimismo, en cuanto al peligro procesal, rechaza las razones expuestas por la Fiscalía para considerar que se encuentra acreditado el presupuesto referido al peligro procesal. Por tanto, concluye que la medida no resulta proporcional, pues a su entender resultaría idónea la imposición de una medida de comparecencia con restricción. Antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del pedido, resulta pertinente hacer algunas alusiones respectivas. En primer lugar, debe entenderse que la prisión preventiva puede definirse como la medida de coerción más gravosa del ordenamiento jurídico que surge como consecuencia de una resolución jurisdiccional debidamente motivada de carácter provisional y duración limitada y que se adopta en el seno de un proceso penal, por la que se priva del derecho a la libertad personal, deambulatoria más precisamente, que es un derecho fundamental de carácter preeminente, fundada en la comisión de un delito grave y en quien concurre un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que se ausentará a las actuaciones del proceso o un riesgo razonable de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba. 12. Entre sus notas características más relevantes se encuentra la excepcionalidad y no la obligatoriedad. Lo normal es esperar el juicio en libertad. Que dicha característica ha sido reconocida en la casación número 626-2013, en la que se sostiene que la aplicación de esta medida es excepcional, en atención a la preferencia por la libertad del sistema democrático. Por ende, su adopción se hará en los casos necesarios y que cumpla los requisitos de ley, en especial el peligro procesal. Que dicho criterio también ha sido reiterado en la casación número 631-2015, cuando sostiene que la prisión preventiva es una medida excepcional frente a la situación normal de esperar el juicio en estado de libertad o en su caso mediante la restricción de la libertad en cualquiera de sus manifestaciones que no comporte la privación de la misma. Y últimamente, invocado en la casación número 564-2016, cuando señala que el juzgador podrá decidir con suficiencia que existe el merecimiento y la necesidad de privar cautelarmente la libertad de una persona, debiendo ser esto último una excepción, pues la regla es que todo ciudadano enfrente al proceso con comparecencia. 13. Que el común denominador de las resoluciones invocadas es que han sido emitidas por la máxima instancia judicial y todas ellas constituyen precedentes vinculantes a tener en cuenta. Por tanto, lo que corresponde verificar en el presente caso es si se cumple la regla de la excepcionalidad para la imposición de la medida cautelar requerida por la señora fiscal. 14. En este orden de ideas se tiene que el artículo 253 del Código Procesal Penal, al regular los principios y finalidades de las medidas de coerción, establece que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. Agrega dicho artículo que la restricción del derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto
al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. 15. En ese sentido, el artículo 268 del Código Procesal Penal establece que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. A. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. B. Que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Y C. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la vela, peligro de obstaculización. 16. Que bajo este contexto jurisprudencial y normativo, realizando un análisis del requerimiento escrito presentado, así como del debate producido en audiencia, así como de la valoración de los diversos elementos de convicción aparejados al presente requerimiento, este juzgador ha llegado a la conclusión que los presupuestos exigidos por el ordenamiento procesal, en el caso en concreto y en este estadio de la investigación, es decir, por el momento, no se encuentran cumplidos de manera copulativa, pues los elementos de convicción no tienen la entidad para estimar configurada una sospecha grave. Por el contrario, este juzgador considera que se presenta un supuesto de sospecha reveladora que faculta la investigación de los hechos imputados al investigado Ovidio Pichotito. Por ende, no se puede realizar una adecuada prognosis de la pena. Y por último, y lo más importante, no se presenta cumplido el presupuesto referido al peligro procesal, lo que convierte el requerimiento efectuado en desproporcional, pues existe otra medida igualmente idónea para satisfacer el fin constitucional protegido, como es la averiguación de la verdad, y que para el caso concreto sería necesaria la imposición de una medida de comparecencia con restricciones, al no verificarse la característica de excepcionalidad de la medida, por los fundamentos que pasaré a exponer en los siguientes considerandos. 17. Con relación a los elementos de convicción, la defensa del investigado ha hecho cuestionamientos a la ilegalidad de aquellos ofrecidos por el Ministerio Público en su requerimiento de prisión preventiva, por lo que una cuestión de orden se deberá empezar con emitir pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. Así se tiene que la defensa del investigado Ovidio Pichotito denuncia 4 problemas de legalidad en relación a los actos de prueba y los actos de corroboración presentados por el Ministerio Público. El primero de ellos se encuentra referido a la incorporación del testigo colaborador al proceso penal y cautelar de prisión preventiva vía medio de prueba documental y no testimonial. El segundo está referido a la no valoración del testigo colaborador como impropio, anónimo y sin contradicción. El tercero se encuentra relacionado a la violación del procedimiento legal del traslado de las fuentes de información. Y el cuarto y último problema se encuentra en referencia a la no violación del procedimiento legal para la obtención, traslado y uso de las comunicaciones telefónicas. 18. En principio, resulta pertinente establecer si el juez de la investigación preparatoria durante la audiencia de prisión preventiva se encuentra habilitado para pronunciarse sobre la legalidad de los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía. Al respecto, hay quienes señalan que ello no resulta posible en esta etapa procesal al no tratarse de prueba, la cual solo tiene ocasión durante la etapa de juzgamiento. Sin embargo, este juzgador es del criterio que el juez sí se encuentra habilitado de hacer un control en relación a la legalidad de los actos de investigación o elementos de convicción que se ofrecen como sustento de la medida cautelar de prisión preventiva, con la salvedad que los criterios a tener en cuenta no podrían contener las mismas exigencias que se deben observar cuando se trata de las pruebas propiamente dichas. 19. Al respecto, hay que tener en cuenta que nuestro modelo procesal diferencia entre actos de investigación y actos de prueba, pues tal como señala el profesor César San Martín en su libro de Derecho Procesal, Lecciones, página 511, los primeros presentan una ejecución disímil. Por lo general, basta para su práctica la posibilidad de contradicción. Artículo 338.1 del Código Procesal Penal. En algunos casos, incluso, tal posibilidad por lo urgente no es posible, y en otro, es factible y legalmente permitido su actuación en secreto. Artículo 324.2 del Código Procesal Penal. Empero, los actos de prueba se requiere siempre el principio de contradicción y su actuación en el juicio oral y las garantías que les son inherentes. 20. En cuanto al primer problema planteado, la defensa sostiene que es inconstitucional incorporar al testigo colaborador como medio de prueba documental y no testimonial.
señala que el testigo colaborador es una fuente de prueba personal que se incorpora mediante el medio de prueba testimonial, lo que se encuentra regulado en el artículo 162 y siguientes del Código Procesal Penal como regla general para la actividad probatoria, así como el artículo 476A, inciso 3 y 481A, inciso 2 del Código Procesal Penal, que son reglas del proceso especial de colaboración eficaz que hablan de un colaborador testigo y no de un colaborador documento. Incluso el artículo 46 del Decreto Supremo 007-2017-JUS, Reglamento del Procedimiento de Colaboración Eficaz, señala lo mismo. Que la confusión, sostiene la defensa, se genera cuando el artículo 48 del mencionado reglamento establece que para utilizar la declaración del colaborador basta la transcripción de la parte pertinente hecha por el fiscal. 21. Al respecto, cabe señalar que el artículo 476A, apartado 3 del Código Procesal Penal, señala que el fiscal decidirá si aporta el testimonio del colaborador a juicio, que ese no es el supuesto pertinente para el presente caso, que el supuesto pertinente es el establecido en el artículo 481A, inciso 2 del Código Procesal Penal, que señala que la declaración del colaborador también puede ser empleada para requerir medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos al proceso especial de colaboración eficaz. Que una interpretación de dicho enunciado permite sostener que lo que se ofrece en estos casos es la declaración del colaborador contenida en un documento, en la que por lo especial del procedimiento no se permite la intervención de la defensa de otros investigados. Que ello no puede ser considerado inconstitucional porque responde a la propia naturaleza de un acto de investigación que está destinado a averiguar algo que se desconoce, es decir, son diligencias que arrojan resultados no ciertos, solo probables y permiten fundar resoluciones interlocutorias. En este punto, no se debe confundir el ofrecimiento que se puede hacer del testimonio de un colaborador para el juicio con la declaración del colaborador para solicitar medidas coercitivas. Por tanto, cuando el artículo 48 del reglamento de la Ley de Colaboración Eficaz permite la transcripción de las partes pertinentes de la declaración del colaborador como sustento de las solicitudes de medidas coercitivas, debe ser entendido en el sentido que con ello se trata de proteger su identidad y por tanto responde a los fines de eficacia del procedimiento de colaboración eficaz. 22. En cuanto al segundo problema planteado, referido a la no valoración del testigo colaborador como impropio, anónimo y sin contradicción, es del caso coincidir con la defensa en el sentido que se debe exigir en relación al colaborador el máximo control de admisión y valoración si con él se pretende alcanzar estándar probatorio de sospecha grave para una prisión preventiva, teniendo en cuenta que al tratarse de un coimputado no se encuentra exento de un afán exculpatorio o de obtención de un beneficio, tal y conforme lo señala el Acuerdo Plenario número 2-2005. Por tanto, al tener un interés en el proceso de colaboración, se deben exigir algunos requisitos para alcanzar el estándar probatorio, como ausencia de contradicción, información sobre datos nucleares de la imputación no periféricos y un aceptable nivel de corroboración de la delación. 23. En cuanto al tercer problema, relacionado a la violación del procedimiento legal del traslado de la fuente de información, es el caso señalar que no nos encontramos ante un supuesto de prueba trasladada prevista en el artículo 20 de la Ley número 30.077, sino que nos encontramos en el supuesto previsto en el artículo 481A del Código Procesal Penal, que señala que los elementos de convicción recabados en las diligencias de corroboración podrán ser empleados para requerir medidas limitativas de derechos como medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos. Que ello ha sido regulado en los artículos 45 y 48 del Reglamento del Procedimiento de Colaboración Eficaz, en los que se establece que dicho traslado debe estar contenido en una disposición fiscal motivada, en la que se señale la lista de elementos de corroboración a ser trasladados y su pertenencia. Es decir, establece un mínimo mecanismo legal que se debe cumplir para dicho traslado, cuya inobservancia no acarrea necesariamente su exclusión, sino que a criterio de este juzgador se debe tener en cuenta al momento de valorar todos los elementos de convicción en su conjunto. 24. En el caso en concreto, la defensa alegó durante la audiencia que esta disposición de traslado no existía, pues nunca se le puso en su conocimiento. Sin embargo, la señora fiscal señaló que sí existían dichos documentos, los cuales han sido puestos a la vista de este juzgador. Así se tiene que en los procesos de colaboración eficaz del colaborador 108-20
408-2018 y 409-2018 existen las disposiciones fiscales de fecha 8 de noviembre del 2018, en la que se dispone de desglosar los elementos de convicción obtenidos en la etapa de corroboración. Asimismo, en el cuaderno del colaborador eficaz 1912-2018 existe la disposición de fecha 26 de diciembre del 2018, en donde se dispone igualmente desglosar los elementos de convicción obtenidos en la etapa de corroboración. Sin embargo, en dichas disposiciones fiscales no se aprecia la lista de elementos de corroboración a ser trasladados ni la pertinencia que estos pudieran tener con el proceso conexo. En buena cuenta, no se habría cumplido con lo establecido por el propio reglamento para su traslado. 25. En relación al traslado de actos de investigación o elementos de convicción de una investigación fiscal a otra, no existe norma alguna que regule dicho proceder. Sin embargo, se debe asegurar que dichas actuaciones sean puestas en conocimiento de la parte investigada mínimamente para que ejerza su derecho de defensa, pues en esos casos no se trataría de actos de corroboración en los que no está permitida su participación, pero al tratarse de actos dentro de una investigación penal, se debe asegurar la posibilidad de contradicción. 26. En cuanto al cuarto problema planteado referido a la obtención, traslado y uso de las comunicaciones telefónicas, el problema radica en determinar si resulta posible la utilización de las transcripciones de las comunicaciones telefónicas interceptadas legalmente, a pesar de no haberse concluido con su ejecución ni haberse garantizado el derecho de reexamen de los afectados. Al respecto, la señora fiscal ha aceptado en esta audiencia que aún no se ha culminado de escuchar todas las conversaciones interceptadas y que por ello aún no se ha notificado a las partes para que ejerzan su derecho de reexamen y que ello es debido a la cantidad de comunicaciones interceptadas. Que si bien la defensa pretende cuestionar la formalidad que se debe seguir para la incorporación de dichas grabaciones a la investigación, es del caso señalar que aquellas han sido obtenidas en mérito de una resolución judicial y que por lo tanto gozan de legitimidad y que la utilización que se hace resulta válida a fin de sustentar la medida de coerción requerida, sin perjuicio de que las partes puedan ejercer su derecho de defensa al interior del proceso penal conforme corresponda. En buena cuenta, no nos encontramos ante comunicaciones telefónicas grabadas sin autorización judicial. Por el contrario, han sido debidamente autorizadas por un órgano jurisdiccional competente, presumiéndose por tanto su legalidad hasta que alguna resolución judicial pueda decidir lo contrario. 27. Que los problemas planteados por la defensa referidos a la utilización de las declaraciones, documentos y demás elementos de convicción que se obtienen en el curso de los procesos por colaboración eficaz se relacionan con el estándar de sospecha grave. No son ajenos al debate doctrinario y a la jurisprudencia. Al entender del profesor San Martín Castro de la perspectiva de la licitud y de su utilización, se presenta básicamente con las exigencias de contradicción en la actuación del acto de aportación de hechos de naturaleza personal. Que la reserva en las actuaciones de corroboración en el proceso de colaboración eficaz no hace inutilizable esas declaraciones, sino que tal déficit debe superarse acudiendo a la doctrina de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recaída en la sentencia contra el Reino Unido del 15 de diciembre del 2011, reiterada en la sentencia contra Alemania del 15 de diciembre del 2015. Según esa doctrina, existen tres criterios de comprobación que han de analizarse en conjunto. Primero, si había un motivo justificado para la no contradicción en la actuación del acto de aportación de hechos. Sin duda, en el presente caso existe una autorización legal y en la mayoría de los casos el proceso está en fase de corroboración. Segundo, si la declaración en cuestión sería el fundamento único o determinante para la decisión. Es de analizar el peso de ese testimonio, pero en todo caso rige la regla de la inutilización prevista en el artículo 158.2 del Código Procesal Penal para declaraciones de colaboradores, por lo que deben de existir otros actos de investigación que convergentes con tal declaración. Y tres, si había elementos de compensación, principalmente sólidas garantías procesales suficientes para contrarrestar las dificultades causadas a la defensa y asegurar la equidad del procedimiento. A más importancia de las declaraciones sin contradicción, más sólidos los elementos de compensación. Estos elementos de compensación están en función no solo a la coherencia, precisión y detalle circunstancial del testimonio incriminador, sino también y preponderantemente a la existencia de otras pruebas que corroboren el testimonio único o preponderante, informes periciales, testificales, prueba material, actas de incautación o de intervención, etc. Esta doctrina
ha sido correctamente seguida por el Supremo Tribunal de España en la sentencia 182-2017 del 22 de marzo. Por tanto, lo antes dicho permite tener en cuenta algunos criterios para valorar de manera adecuada dichos elementos de convicción a fin de determinar si nos encontramos o no ante una sospecha grave, tal como se exige para la imposición de la prisión preventiva. 28. Que a fin de analizar el presupuesto referido a los fundados y graves elementos de convicción, es el caso tener en cuenta algunos aspectos generales suscitados en la presente investigación, así como lo establecido por el Supremo Tribunal en cuanto a lo que se debe considerar como sospecha grave. En efecto, la Corte Suprema, a través de la sentencia plenaria casatoria número 1-2017, invocada igualmente por la señora representante del Ministerio Público, al establecer los diferentes niveles de sospecha que se requieren en el proceso penal, señaló que la sospecha grave, propia para dictar mandato de prisión preventiva, el grado más intenso de la sospecha, más fuerte en términos de nuestro Código Procesal Penal que la sospecha suficiente y que resulta necesaria para la acusación y el enjuiciamiento, requiere de un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho punible y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y la perseguibilidad. Alto grado de probabilidad de una condena. Esta es una condición sine qua non de la adopción y el mantenimiento de esta medida de coerción personal. El elemento de convicción ha de ser corroborado por otros elementos de convicción o cuando por sí mismo es portador de una alta fiabilidad de sus resultados y además ha de tener un alto poder incriminatorio, esto es, vincular al imputado con el hecho punible. Esta exigencia probatoria, sin duda, será superior que la prevista para inicio de actuaciones penales, pero inferior al estándar de prueba establecido para la condena. Descarte de duda razonable. No se exige por ello prueba plena de la autoría ni una definitiva calificación jurídica de la conducta, sino únicamente la existencia de indicios o elementos de convicción fundados y graves de la comisión de una actividad delictiva y de los demás presupuestos de punibilidad y perseguibilidad y a partir de ellos de su responsabilidad penal. El juicio de imputación judicial para la prisión preventiva exige un plus material respecto a los dos anteriores niveles de sospecha, pues debe contener un elevado índice de certidumbre y verosimilitud acerca de la intervención del encausado en el hecho delictivo. La expresión sospecha grave debe ser interpretada en sentido cuantitativo, es decir, denotando un grado de intensidad mayor que la precedente, que permitan ya sostener desde un principio, aunque provisionalmente, que la persona inculpada es responsable del delito. 29. De otro lado, no se puede dejar de tomar en cuenta que en el presente caso se produjo una afectación al derecho de defensa de los investigados, entre ellos el requerido Oviedo Pichotito. Así se tiene que una tutela de derechos solicitada por la defensa del investigado Isla Montaño, el juez de primera instancia a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en esta misma investigación, resolvió declararla fundada y el superior jerárquico, mediante resolución número 2 del 28 de enero último, confirmó la apelada, estableciendo en su fundamento jurídico número 12 lo siguiente. Presentados así los hechos, es indudable que al haberse declarado en secreto toda la investigación efectuada en contra de un detenido, se ha vulnerado lo dispuesto en los incisos 14 y 15 del artículo 139 de la Constitución, que dispone que son principios y derechos de la función jurisdiccional, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y que toda persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas o las razones de su detención. Incluso, la restricción a los derechos constitucionales es más evidente cuando la encargada de la investigación fiscal se habría negado a proporcionar al detenido copia de la disposición fiscal de incorporación del imputado a la investigación preliminar, alegando que ya había tenido acceso a la resolución judicial que decretó su detención preliminar judicial. Incluso, es más cuestionable la actuación de la fiscal del caso, el hecho de que luego de haber sido intervenido el imputado por la PNP, dispuso el secreto de actuaciones fiscales o documentos que precisamente habían fundamentado la resolución judicial que decretó la detención preliminar del investigado Isla Montaño. Es decir, decretó el secreto de actuaciones fiscales que ya habían sido descubiertas y utilizadas ante la autoridad jurisdiccional para lograr la detención preliminar del imputado. Estas actuaciones fiscales no pueden aceptarse en la investigación del delito,
mucho más si se trata de presuntas organizaciones criminales, pues tales afectaciones a derechos constitucionales pueden generar daños irreparables al éxito de las investigaciones de delitos graves de no aplicarse los correctivos correspondientes. 30. Es decir, a los investigados no se les permitió tener acceso a las actuaciones procesales a pesar de haber sido privados de su libertad mediante auto de detención preliminar, siendo que en ese contexto debieron afrontar este requerimiento de prisión preventiva, el mismo que en una oportunidad fue declarado infundado, el cual al ser apelado fue declarado nulo, habilitando este nuevo pronunciamiento. 31. Que en tal orden de ideas también es de tener en cuenta que la mayor parte de los elementos de convicción que sustentan hoy el requerimiento de prisión preventiva y que fueron incorporados a la investigación preliminar, no se actuaron en este proceso, sino que fueron trasladados de otros procesos conexos, en donde la defensa del requerido no solo no intervino, sino que dicha investigación fue declarada en secreto, tal como ya se dejó anotado en la resolución de la tutela reseñada, encontrándose serias limitaciones a su derecho de defensa. 32. Otra cuestión a tener en cuenta es que la señora fiscal aceptó en esta audiencia que a pesar de tratarse de prueba por indicios, no ha cumplido con presentarla conforme a lo establecido por el precedente vinculante emitido por la Corte Suprema y exigido su cumplimiento por la Casación 626-2015, cuando establece que, fundamento 28, sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del nuevo proceso penal. Se deben evaluar individualmente y en su conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es positiva. En caso que el fiscal se base en prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en la ejecutoria vinculante recaída en el recurso de nulidad número 1912-2009-Piura, del 6 de septiembre del 2005. Por tanto, ello introduce una circunstancia que dificulta la realización de una correcta y adecuada determinación de si nos encontramos ante un supuesto de sospecha grave. 33. Ahora bien, en relación al hecho número 1 referido al delito de organización criminal, la señora fiscal en su requerimiento complementario y aclaratorio presentó un nuevo listado de los elementos de convicción que sustentaban su pretensión en este extremo, habiendo presentado una totalidad de 100 elementos de convicción, a diferencia de los 42 que presentó en su requerimiento primigenio. Que de los 100 elementos de convicción se tienen las declaraciones de 3 colaboradores eficaces, signados con el número 108-2018, 409-2018 y 1912-2018. Asimismo, existen 47 transcripciones de registros de comunicaciones telefónicas, 12 notas periodísticas, declaraciones testimoniales, algunas llevadas a cabo dentro de esta investigación preparatoria y otras que han sido trasladadas de otros procesos conexos. Asimismo, se tienen otros documentos entre resoluciones judiciales, disposiciones fiscales, denuncia constitucional, entre otros. En el segundo hecho ha presentado un total de 23 elementos de convicción, en el tercer hecho un total de 33 y en el cuarto hecho un total de 51, siendo la característica común que la mayoría han sido presentados en el primer hecho y algunos de ellos han servido para sustentar a la vez 2 o más de las imputaciones efectuadas al investigado Ovidio Pichotito, tales como las declaraciones de los colaboradores eficaces y las transcripciones telefónicas, y que a pesar que ninguno de ellos acredita de manera directa los elementos centrales de los delitos imputados, no se han señalado las reglas de la lógica máxima de experiencia de la ciencia para llegar a la conclusión de dar por probados los delitos imputados, al encontrarnos ante un supuesto de prueba indirecta tal como lo aceptó la representante del Ministerio Público. 34. En este orden de análisis se debe anotar que las declaraciones del colaborador eficaz presentan contradicciones. Así por ejemplo, se advierte de la declaración del colaborador eficaz 108-2018 en su declaración del 3 de septiembre del 2018, que éste afirmó lo siguiente: Camayo fue quien presentó a Oviedo al suspendido juez Inostroza a inicio del 2015. Se hizo en una reunión en una cena que se realizó en la casa de Camayo a inicio de enero del 2015, donde concurre Oviedo e Inostroza y allí Camayo los presenta. Y decía que lo que salía en la prensa sobre la denuncia que tenía era mentira. E Inostroza estaba de acuerdo con eso de que todo era mentira. Que la información ahí brindada se contradice en el sentido que en enero del 2015 no existía aún el proceso denominado los guachiturros de Tumán. Este recién
se inicia contra Oviedo, contra el investigado Oviedo, en agosto del 2015 con la disposición de ampliación de diligencias preliminares de fecha 20 de agosto del 2015. De otro lado, este mismo colaborador, en su declaración del 3 de agosto del 2018, igualmente señala lo siguiente: el señor Edwin Oviedo Pichotito y familiares de este son accionistas de la empresa azucarera Tumán, es quien habría recuperado la administración de la empresa. En estas circunstancias, el señor Oviedo menciona su necesidad de conocer al juez Inostroza, toda vez que tenía un proceso judicial denominado Los Guachiturros de Tumán. El señor Inostroza orientaba cuál era el contenido de los escritos que tendría que presentar. Lo resaltante en esta parte de la transcripción es que se alude a la recuperación de la empresa azucarera Tumán, lo cual recién ocurrió en abril de 2017 y ya la casación había sido resuelta a fines de enero de ese año. De otro lado, se tiene que este mismo colaborador, en su declaración del 3 de agosto, señala lo siguiente: después de un tiempo me enteré que a través del doctor José Carlos Isla Montaño, quien en forma personal me manifestó que se encontraba alegre toda vez que la casación había salido favorable a Oviedo. Creo que esta casación recayó en la sala donde el juez Inostroza la conformaba, pero el ponente era otro magistrado. Posteriormente, este mismo colaborador, en su declaración del 3 de septiembre, aclara dicha afirmación y señala que referí como hecho casación. Quiero aclarar que por error dije casación, cuando debí decir que ese apoyo fue para favorecer a Oviedo por el impedimento de salida que una fiscalía le estaba solicitando. En la fecha que narra el colaborador, la sala del juez Inostroza no conocía ningún impedimento de salida del país en el caso de Oviedo, y en el caso de los Guachiturros de Tumán nunca existió un requerimiento de impedimento de salida del país. Que ello evidencia una seria contradicción en la propia declaración del colaborador. Que ello se trae a colación estando a lo expuesto anteriormente en el sentido de las exigencias que se deben hacer a las declaraciones de los colaboradores eficaces, que no deben presentar contradicciones en su relato. Y en este caso, las contradicciones del testimonio de este colaborador presentan serias contradicciones. Que en cuanto a las comunicaciones interceptadas en esta audiencia, se han podido escuchar en algunos casos y en otros casos la señora fiscal ha dado lectura a muchas de ellas. En total, son más de 40 grabaciones que forman parte de este requerimiento de prisión preventiva. Daremos cuenta de las más importantes haciendo un breve resumen de su contenido. Así tenemos el registro de comunicación número 1, el registro de comunicación número 2 y el registro de comunicación número 3 del 19 de abril del 2018, que registra la comunicación de Camayo Valverde del número 999659632 con el suspendido juez supremo Inostroza Pariachi con número 9529-67103. Son los números los cuales ha obtenido el registro de comunicación, donde el primero de los nombrados le manifiesta que tiene un papel para que lo lea,
respondiendo el suspendido juez supremo que enviaría a su chofer para recoger dicho documento, acordando finalmente ambos que Camayo Valverde sería quien se lo entregaría personalmente en su domicilio conforme el detalle de esa conversación. El registro de comunicación número 1 del 30 de diciembre del 2017 entre Camayo Valverde e Inostroza Pareachi, el mismo que acredita que Inostroza Pareachi informa a Camayo Valverde que está yendo en taxi para poder hacer un brindis y solicita que le mande la dirección por mensaje. La comunicación de ese mismo día, minutos después, entre Inostroza Pareachi y Oviedo Pichotito, del que se desprende que Inostroza Pareachi informa que ya ha llegado y el interlocutor le informa que está en camino. El registro número 1 de la misma fecha, 30 de diciembre, entre Inostroza Pareachi y su cónyuge Gutiérrez Chapa, del que se desprende que Inostroza informa que se encuentra reunido con Toñito y Edwin y que los está dirigiendo para ir a Rusia. La comunicación número 6 del 8 de marzo del 2018 entre Camayo Valverde e Inostroza Pareachi. En esta comunicación registra la solicitud de Inostroza Pareachi a Camayo Valverde, en la que se denota la urgencia del primero por contactarse con el amigo llamado El Gordito, que según el Ministerio Público se trataría del investigado Oviedo Pichotito, para tratar un asunto pendiente, por lo que consulta si el referido investigado estará presente en la celebración que se realizaría por motivo del nombramiento del elegido como presidente del CNM, Orlando Velázquez Benítez. La reunión se realizó en el inmueble ubicado en Avenida La Laguna Grande, número 804 La Planicie, Distrito de La Molina, de propiedad de Wilber Armando Gutiérrez Rodas, lo cual ha sido corroborado con el acta de verificación y corroboración de información del 9 de noviembre del 2018, correspondiente al postulante colaborador eficaz número 108-2018 y las fotografías a que dieron lugar. El registro de comunicación número 7 del 8 de marzo del 2018, igualmente entre Camayo Valverde e Inostroza Pareachi, el mismo que registra la consulta que realiza Inostroza Pareachi a Camayo Valverde respecto a la reunión pendiente con el llamado El Gordito, siendo que Camayo Valverde, presuntamente en presencia del interesado, le confirma la reunión a las 19:30 horas. El registro de comunicación número 94 y el registro de comunicación número 96 del 20 de marzo del 2018, diferenciados por escasos minutos, entre Camayo Valverde e Inostroza Pareachi, el mismo que registra la conversación entre ambos, donde Inostroza Pareachi señala la necesidad de tener una reunión urgente. El segundo registra la confirmación de la reunión en su domicilio que realiza Camayo Valverde. El registro de comunicación número 16, el registro de comunicación número 17, el registro de comunicación número 18, el registro de comunicación número 19, todas del 15 de abril del 2018, entre Camayo Valverde e Inostroza Pareachi. Estos registros están referidos a la conversación mantenida entre Inostroza y Camayo. En ella, este último le refiere que el amigo, presuntamente Oviedo Pichotito, quiere que le diga por dónde tiene que ir, coordinando una reunión el mismo día con el interesado en el domicilio de Inostroza Pareachi. El registro de comunicación número 5, el registro de comunicación número 6, ambos del 29 de abril del 2018, igualmente entre Camayo Valverde e Inostroza Pareachi, a fin de saber si era posible visitarlo ese mismo día en su domicilio acompañado del hombre, presuntamente Oviedo Pichotito, en esa reunión que se habría materializado según consta del segundo registro. El registro de comunicación número 133 del 8 de mayo del 2018, igualmente entre Camayo Valverde e Inostroza Pareachi. El presente documento registra la consulta que realiza Inostroza Pareachi a Camayo Valverde a fin de que se le confirme la reunión pactada con el Gordito, la misma que era urgente ya que se estaba dejando pasar el tiempo. El registro de comunicación número 8 y el registro de comunicación número 9 del 20 de mayo del mismo año, entre Camayo Valverde y Inostroza Pareachi,
El primero se refiere a la consulta que realiza Camayo Valverde a Inostroza Pariachi y le informa que tiene que entregarle un papel, siendo que Inostroza Pariachi confirma la reunión en su domicilio, la misma que se habría concretado según el segundo registro. Luego, después de estas comunicaciones, que son las que están consignadas y que han sido oralizadas, se da detalle en notas periodísticas de Oviedo Pichotito. Responde al pedido de 26 años de cárcel por parte de la Fiscalía de abril del año 2018. La nota periodística de Paolo Guerrero envía la carta de la Federación Peruana a la FIFA, que puede cambiar la historia y llevar al capitán al Mundial del 20 de mayo del 2018. El registro de comunicación número 11, el 8 de marzo del 2018, entre Inostroza Pariachi y su cónyuge Gutiérrez Chapa, el mismo que acredita que el suspendido juez indica a su cónyuge que vaya a la casa de Camayo Valverde y le diga que ella también quiere ir. Asimismo le refiere que va a hablar con Camayo Valverde y el amigo, presuntamente Oviedo Pichotito, y que dependiendo de dicha reunión se decidiría el viaje. El registro de comunicación número 3 del 10 de marzo del 2018, entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde, del cual se desprende que el suspendido juez solicita a Camayo Valverde que diga a Oviedo, el gordito, que lo apoye para ir al fútbol. El registro de comunicación número 95 del 20 de marzo del 2018, entre Ríos Montalvo y el imputado Chan Romero, de la que se desprende que Ríos Montalvo, Chan Romero y Inostroza coordinan su viaje a Moscú, Rusia, con motivo de los partidos de la selección peruana de fútbol. Registro de comunicación número 14 del 22 de marzo del 2018 entre Inostroza Pariachi y el mencionado Chan Romero, del que se desprende que Inostroza le comenta que las entradas para el Mundial de Fútbol serían conseguidas por la persona que habían comentado, entiéndase, las entradas ofrecidas por Oviedo Pichotito. El registro de comunicación del 24 de marzo entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde, del cual se verifica que el suspendido juez le pregunta a Camayo Valverde si de acuerdo a la conversación con el gordito puede comprar los pasajes en avión para las 3 sedes y que después le llevaría el documento. El registro de comunicación número 189 del 25 de marzo del 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde. Se desprende que el primero coordina con Oviedo Pichotito a través de la línea de Camayo Valverde la entrega de tickets de manera física. El registro de comunicación número 22 del 5 de abril de 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde, del que se desprende que Inostroza Pariachi pregunta por el paradero de Edwincito y le comenta que hasta el momento no le da su pasaporte, su pasaje ni nada. El registro de comunicación número 4 del 20 de abril del 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde, del cual se verifica que el suspendido juez supremo le manifiesta a Camayo Valverde que la persona encomendada para las entradas le ha informado que aún no se ha concretado nada, acordando que dicha persona tiene que ir a la oficina de Camayo Valverde. Los registros de comunicación 102 y 103 del 7 de mayo del 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde. Se desprende que Inostroza Pariachi le manifiesta a Camayo Valverde que su amigo Chan Romero, quien adquirió las entradas para el Mundial de Rusia por encargo de este, conforme aparece en el documento Venta de Entradas TAG, no lo ubica y pide que le conteste la llamada. En una segunda conversación, ambos hablan de la posibilidad de comprar un pasaje para su cónyuge y para un partido, nada más, y acuerdan reunirse en la casa de Camayo Valverde. El registro de comunicación número 7, del 28 de mayo del 2018, entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde, donde se verifica que Camayo Valverde le informa a Inostroza Pariachi que recogiera las entradas y las llevaría a su oficina, donde Inostroza le dice que necesita las entradas para entregarles a sus colegas, vecinos. La comunicación número 12, el 29 de mayo del 2018, entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde. Se desprende que Camayo Valverde informa a Inostroza Pariachi que no entregue entradas a Ríos Montalvo, ya que a este se le habían entregado 3, a lo que Inostroza Pariachi señala que su lista está conformada solo por supremos, a quienes le va a dar las entradas. El registro de comunicación número 30 del 2 de junio del 2018 entre Inostroza Pariachi y Manuel, del cual se desprende que Inostroza Pariachi, a través de la línea del nombrado como Manuel, habla con Camayo Valverde y le pregunta por la ubicación del gordito.
y le solicita que gestione una reunión para ver el tema de los fondos, y Camayo Valverde señala que hablaría con él. El registro de comunicación número 1 del 24 de enero del 2018 entre Inostroza Pariachi y Ovidio Pichotito. Se desprende que el primero pregunta si en la sede, entiéndase Videna, hay médicos traumatólogos para la terapia, a lo que su interlocutor responde de manera afirmativa y le expresa que ya le dijo a Antonio, es decir, Camayo Valverde, para que vaya y que debía de coordinar con él la hora que podía ir. El registro de comunicación número 1 del 25 de enero del 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde. Se aprecia que Inostroza Pariachi le pide a Camayo Valverde para que por su intermedio le pida al llamado gordito de la orden para chequearlo. Camayo Valverde le manifestó que éste se encontraba a cargo de ese asunto y que lo acompañaría para que lo atienda. La comunicación número 6 del 13 del 26 de enero del 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde se desprende que el juez supremo le informa a su interlocutor que está yendo a la Videna y solicita que llame a Vilca para que le abran la puerta, a lo que Camayo Valverde le señala que se encontrarían ahí. La comunicación número 2 del 26 de enero del 2018 entre Inostroza y Edwin Oviedo, del cual se desprende que el primero señala que ha regresado, pregunta por una persona y que se encuentra dentro en el centro médico, a lo que Edwin responde que va a llamar a la persona. La comunicación número 8 del 27 de enero del 2018 entre Inostroza y Camayo, se desprende que el juez supremo habla de su lesión y las atenciones recibidas, manifestando que ya está caminando normal y que el lunes iría un ratito a la Videna. Asimismo le refirió que el conocido como Vilca le dijo que se ponga hielo. Agrega que le han dicho que hielo, corriente y rayos láser sería lo único que podría recibir por su lesión. Informa que vino a verlo el argentino y que la lesión es tensión. La comunicación número 8 del 19 de mayo del 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde, de lo cual se desprende que Camayo Valverde pregunta si fue con el doctor Plácido, a lo que Inostroza Pariachi le solicita su número telefónico, precisando a Camayo que lo llame el domingo debido a que necesitaba entregarle un papel. La comunicación número 2 del 27 de marzo del 2018 entre Inostroza Pariachi y Camayo Valverde, del cual se desprende que Camayo Valverde señala que es la era de los cholos y que mañana Edwin iba a salir en el programa de Milagros Leiva, por lo que necesita que haga un speech que haga quedar bien a los cholos, ya que Edwin quiere hablar, pero no sabe qué decir, a lo que Inostroza Pariachi le señala que puede destacar el trabajo que realiza, mencionando personajes destacables que están triunfando en la empresa, la banca, el comercio, el legislativo, el ejecutivo, y ahí sí lo nombraría a él para pasar piola. Señalar que su éxito como empresario lo ha trasladado al fútbol peruano y agrega que le pregunte a Mila qué es lo que realmente se debería hacer. Que lo relevante de dichas escuchas es el aporte que se puede obtener para establecer la vinculación del imputado Ovidio Pichotito con los hechos investigados. Al respecto, lo que se puede advertir de dichas escuchas es que la mayoría de ellas, por no decir su totalidad, son comunicaciones entre Antonio Camayo Valverde e Inostroza Pariachi, que las conversaciones dan cuenta de reuniones y de una relación cercana entre los antes mencionados y el hoy investigado Ovidio Pichotito, identificado en las escuchas como el gordito, que en todo momento las entradas para los partidos eliminatorios eran solicitadas por Inostroza Pariachi a Antonio Camayo Valverde, quien fungía de intermediario con el hoy investigado Ovidio Pichotito. Es decir, existen varios audios que dan cuenta de esa situación, incluso una circunstancia de entrega de entradas a altas horas de la noche, lo cual fue corroborado por la testigo Bello Rondón, pero que fue realizada por Antonio Camayo. 36. Que a la par de ello se tiene que algunas conversaciones dan cuenta de reuniones urgentes sobre temas a tratar de interés para el investigado Ovidio Pichotito, aunque no se especifica el tema, de entrega de documentos para revisar,
que por las fechas coinciden con algún acto procesal de interés del investigado requerido. Aunado a ello, se tienen 2 correos electrónicos a través de los cuales se adjuntaron en una oportunidad una ayuda a memoria en el caso de los Guachiturros de Tumán, cuando se encontraba en trámite la casación cuestionada, y el otro es un escrito que contenía una demanda, la misma que habría sido entregada a Nostroza Pariachi para su corrección, lo cual luego se habría materializado con la presentación de la demanda respectiva. Sin embargo, sobre la medida cautelar no existe dato alguno que vincule algún interés en este extremo, existiendo en dicho sentido solo una sospecha simple. 37. Que en relación a la casación 326-2016, que declaró fundada una tutela de derechos a favor del investigado, no se encuentra en discusión que en ella intervino el magistrado Nostroza Pariachi, pero no se trató de un acto personal, sino colegiado, en el cual no fue el ponente, es decir, el magistrado responsable de su elaboración. En este punto no se ha recabado aún las declaraciones de los demás miembros integrantes de dicho colegiado, cuyo testimonio ha sido ofrecido por la defensa y aceptado por el Ministerio Público, lo cual resultaría relevante para determinar si efectivamente existió alguna irregularidad en su trámite y expedición. 38. Asimismo, en cuanto a la demanda de amparo se refiere, se tiene que habría sido Nostroza Pariachi quien habría corregido el inicial escrito elaborado, habiendo manifestado al colaborador eficaz en una oportunidad haber presenciado la corrección de un escrito, que se le encomendó al abogado Isla Montaño que lleve la corrección al estudio Caro, que era el abogado del investigado Oviedo Pichotito, para su subsanación y presentación. Sin embargo, ha quedado demostrado en audiencia que el referido estudio no intervino en dicho proceso constitucional, sino que ello fue elaborado por otros abogados especialistas en derecho constitucional, cuyas declaraciones han sido ofrecidas por la defensa y programadas por el Ministerio Público. 39. De otro lado, se aprecia que en algunos puntos centrales de las imputaciones solo se cuenta con la declaración del colaborador eficaz, sin haber sido corroborado cuando, por ejemplo, se afirma que se entregó a Nostroza Pariachi por parte del investigado Oviedo Pichotito de la suma de 3.300 soles mensuales con relación al pago de $8.000 americanos en la casa de Antonio Camayo, en relación a lo cual, reitero, solo existe la declaración del colaborador eficaz sin ningún otro acto que corrobore dicha delación. 40. En este orden de ideas, cabe anotar que si bien la Sala Superior, en la resolución de vista que declaró nula la resolución que declaró infundada en una primera oportunidad el presente requerimiento de prisión preventiva, señaló en su 16º considerando los hechos así presentados sin duda alguna constituirían delito. Asimismo, sin entrar al análisis de cada uno de los elementos de convicción, el colegiado concluye que el Ministerio Público ha cumplido con presentar en el requerimiento respectivo diversos actos de investigación que se constituirían en fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. En este caso en concreto se verifica la presentación de diversos actos de investigación que servirían para estimar razonablemente que el investigado Oviedo Pichotito habría cometido los delitos graves que el Ministerio Público le atribuye, lo mismo que el titular de la acción penal al inicio de la investigación preparatoria los ha calificado como cohecho activo específico, cohecho activo genérico, tráfico de influencias y su imputación alternativa, cohecho activo genérico y el delito de organización criminal. Sin embargo, también dejó establecido el superior que se encontraba impedido de evaluar si los elementos de convicción presentados e invocados por la Fiscalía carecían o no de legalidad, tal como lo planteó la defensa conforme al fundamento jurídico 18 de dicha resolución. 41. Es precisamente sobre ello que este juzgador ha emitido un pronunciamiento, habiéndose llegado a determinar que en el presente caso han existido serias limitaciones al derecho de defensa del investigado, al punto que se declaró fundada en doble instancia una tutela de derechos, lo que aunado a la inobservancia de algunos criterios para valorar adecuadamente la declaración de un colaborador eficaz y que no se habría seguido estrictamente el procedimiento para incorporar los actos de corroboración del procedimiento de colaboración eficaz al proceso conexo, permiten llegar a la conclusión que los elementos de convicción aparejados al requerimiento no llegan a alcanzar el grado de sospecha grave para amparar la medida requerida. 42. Que con dicha determinación no se establece que no existe delito ni que el investigado requerido deje de serlo,
lo que se concluye es que los elementos de convicción aparejados hasta el momento justifican el inicio de una investigación y así debe ser, al existir una sospecha reveladora, pero de ninguna manera la privación de libertad del investigado Oviedo Pichotito, cuya vinculación a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto debe ser profundamente investigada y en su momento, de ser el caso, drásticamente sancionada. 43. Que por lo demás, lo que se ha evaluado en el presente caso es la presunta vinculación del investigado Oviedo Pichotito con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, de cuya probable existencia ya existen fundados y graves elementos de convicción establecidos en otros sendos procesos penales, fundamentalmente los seguidos contra el presunto líder, el ex juez de la Corte Suprema Inostroza Pariachi, así como contra el ex juez superior Walter Ríos, así como contra otros miembros de la organización en los diferentes niveles de su estructura, sobre lo cual existe una sospecha grave de su existencia y de su operación, lo cual no se ha encontrado en cuestionamiento en el presente análisis. 44. Que en cuanto a la prognosis de pena, habiendo llegado a la conclusión este juzgador que no existe elementos fundados y graves, por el contrario, que simplemente existen elementos que dan cuenta de una sospecha reveladora, no podría hacerse el pronóstico de pena en el presente caso debido a la imposibilidad de poder evaluar una probable condena. En tal sentido, este presupuesto tampoco se encontraría cumplido. En cuanto al peligro procesal se refiere, tanto la casación vinculante 626-2013 como la 631-2015, emitida por la Corte Suprema, señalan que el peligro procesal es el elemento más importante de esta medida y la razón por la que se dicta, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes número 1091-2002-HC y 2278-2002-HC, el cual se compone de dos vertientes, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. A dichas sentencias del Tribunal Constitucional habría que agregar la emitida últimamente en el caso del expresidente Ollanta Humala. Asimismo, en la casación 631 se dice que el peligro procesal es el elemento más importante para valorar en un auto de prisión preventiva. Este tiene un carácter subjetivo, pero objetivado legalmente a través de diversos criterios de carácter meramente enumerativos y por ende reconoce un margen de discrecionalidad en los jueces. La ley, como se sabe, establece la presencia de dos peligrosismos: fuga, que es el paradigma de periculum libertatis, y obstaculización. En cuanto al peligro de fuga, la señora fiscal lo ha sustentado en los diversos factores establecidos en el artículo 269 del Código Procesal Penal. En cuanto al arraigo, se ha llegado a afirmar en esta audiencia, así también se advierte de su requerimiento primigenio, que el imputado Oviedo Pichotito no tendría arraigo laboral, viviría en un domicilio que no es de su propiedad y que ante la RENIEC
figura una dirección distinta al lugar donde se realizó el allanamiento. También sostiene la señora fiscal que al momento de realizarse la diligencia de allanamiento se encontraron 4 tarjetas bancarias que a su entender evidencian solvencia económica y que puede utilizar para facilitar su no permanencia en el país y por ende su sustracción al proceso. Por su parte, la defensa cuestionó estas razones expuestas por la señora fiscal y en este extremo, este juzgador comparte los cuestionamientos realizados, pues se ha comprobado con los documentos presentados por la defensa que el lugar donde se realizó el allanamiento era el hogar familiar, constituía el domicilio habitual del investigado. Esto está ubicado en el distrito de San Borja, lugar donde se llevó a cabo la diligencia de allanamiento. Que la defensa ha reconocido que es un lugar arrendado y ha cumplido con adjuntar la constancia correspondiente de que constituye el hogar habitual. Lo sostenido por el Ministerio Público que, teniendo posibilidades económicas y no adquiere un inmueble, sería un indicio para presumir el peligro de fuga, es algo que no puede ser admitido porque es una razón arbitraria, estando a la naturaleza y a los común de las personas de nuestro país. El hecho de vivir en una casa alquilada no puede ser constitutivo de un posible peligro de fuga o que no tenga un arraigo en el lugar. Al respecto, la sentencia casatoria vinculante 631/2015 sostiene que el arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. El arraigo tiene 3 dimensiones: la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral. Las 3 dimensiones han sido debidamente sustentadas por la defensa en esta audiencia. En ese lugar donde fue el allanamiento, era el hogar familiar del imputado. El hecho de que haya sido privado de su libertad y se encuentre suspendido en sus labores como presidente de la Federación Peruana de Fútbol no es una cuestión o un acto propio que se le puede reputar al imputado. Es precisamente a raíz del mismo proceso que ha incurrido en dicha situación. No obstante ello, la defensa ha cumplido con presentar que sigue siendo miembro del directorio de una empresa y que por tal motivo recibe una remuneración. Entonces, lo sostenido por el Ministerio Público en este extremo no resulta de recibo. La gravedad de la pena, estando a que este juzgador considera que no existen fundados y graves elementos de convicción, también decae, por cuanto no se tiene certeza de que pueda imponérsele una pena grave en este estadio procesal. En cuanto al comportamiento procesal, en este caso en concreto, no hay antecedentes de obstrucción de la actividad probatoria o algún acto que pueda presumirse que el investigado pueda rehuir la acción de la justicia. Es más, ha sido reiterativa la defensa en el sentido que desde un inicio se han querido apersonar el proceso y que sin tener conocimiento del mismo de los actos de investigación realizados,
su patrocinado fue detenido de manera preliminar, que si bien afronta un proceso por graves hechos en la ciudad de Chiclayo, como miembro y líder de una organización criminal denominada Los Guachiturros de Tumán, su comportamiento, conforme lo ha establecido la propia defensa y no ha sido contradicho por el Ministerio Público, es que en todo momento ha participado de las diligencias y no se ha sustraído, a pesar de que existe ya una acusación en su contra en 2 procesos por 25 años de pena privativa de libertad. En ese sentido, teniendo en cuenta también que es un agente primario que no tiene una condena y que a pesar del cargo que ocupaba y que siempre ha viajado, lo que demuestra es que siempre ha regresado a nuestro país y su arraigo se encuentra en nuestro territorio, estando a que su familia y sus empresas se encuentran aquí, no existiendo motivo para presumir que pueda rehuir la acción de la justicia. En cuanto a la obstaculización y los actos reseñados por el Ministerio Público, dan cuenta de la actuación del abogado del investigado Oviedo Pichotito. Pero lo que no se advierte es de qué manera esta conducta realizada por su abogado puede ser atribuida o trasladada al investigado Oviedo Pichotito, toda vez que estas conductas que se detallan en las actas que consigna la señora fiscal se realizaron cuando el investigado se encontraba detenido. Y sobre la conducta que demostró el abogado, debe ser él quien responda por lo que ocurrió, pero no podría trasladarse dicha conducta al imputado Oviedo Pichotito. Por tal motivo, este juzgado no encuentra razón alguna para considerar que existiría peligro de fuga de obstaculización en la conducta del investigado Oviedo Pichotito. Considerando siguiente. En este orden de ideas, habiéndose establecido que no existe elemento de convicción en grado de sospecha grave y que tampoco concurre factores a tener en cuenta para determinar un probable peligro procesal por parte del imputado, resulta que la medida solicitada es desproporcional, resultando únicamente necesario, a fin de asegurar la presencia del imputado a la resulta del proceso, la imposición de la medida de comparecencia con restricciones. Con las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, bajo el expreso procedimiento de que en caso de incumplimiento pueda ser revocada por la prisión preventiva, reglas de conducta que deberá cumplir una vez que se ha puesto en libertad en el proceso por el cual se encuentra detenido. Entonces, conforme a los fundamentos expuestos, el juez a cargo del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria suele declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado contra el imputado Edwin Oviedo Pichotito en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado.
imponer, en aplicación del artículo 271, apartado 4 del Código Procesal Penal, impóngase la medida de comparecencia con las siguientes restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización de la autoridad judicial y con conocimiento del Ministerio Público. Regla de conducta que deberá cumplir una vez alcanzada su libertad en el proceso por el cual se encuentra detenido. Presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en caso de ser requerido y en la forma y los plazos que se señalen. Comparecer mensualmente ante la Fiscalía Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao a fin de informar y dar cuenta de sus actividades, firmando el libro de control respectivo, una vez sea puesto en libertad en el proceso por el cual se encuentra detenido. Se impone la obligación de pagar una caución económica ascendente a la suma de 200.000 soles a nombre del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria a través del depósito judicial correspondiente ante el Banco de la Nación en el plazo que establece la ley. La prohibición de comunicarse con sus coimputados o testigos o demás funcionarios, trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol. Se precisa que las restricciones que deberá cumplir estrictamente son bajo procedimiento de aplicarse el artículo 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal, es decir, revocarse la medida de comparecencia con restricciones e imponerse el mandato de prisión preventiva, conforme al trámite establecido en el artículo 271 del citado cuerpo de leyes, una vez que obtenga su libertad y pueda cumplir las restricciones impuestas. Mando que consentida ejecutoría que se hará presente se cumplan los términos expuestos y se archive la presente incidencia conforme corresponda. Esa es mi decisión. Queda notificado, señora fiscal. Formulamos apelación, señor juez. Muy bien. Señor juez, conforme con el extremo que declara infundado la parte de la prisión preventiva, conforme con la comparecencia con restricciones, pero hacemos reserva respecto del tema del monto de la caución y respecto de la restricción de no vincularse con un solo imputado, que es José Carlos Islas, que es su abogado también. Hacemos reserva a ese tema para consultar con mi cliente dentro del plazo de ley. Muy bien, entonces, resolución siguiente, téngase por interpuesta la apelación formulada por el Ministerio Público en contra del extremo que resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. Téngase presente lo expuesto por el abogado defensor. Siendo las 4:39, se va a cerrar la presente estación de video por culminar la presente audiencia. Muy buenas tardes, gracias.